Buenas tardes, señores. Seguimos aquí en TV Hispanic conversando con mis amigos. Hoy se ha convertido en un hábito el pasar por TV Hispanic las personas importantes de República Dominicana cuando visitan Miami. Y hoy tenemos a una persona vocero de la Fuerza del Pueblo. Tenemos un miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, no sé si se llama así. El economista y destacado político dominicano Abajoe NG Cortiñas. Está con nosotros en el día de hoy. Bueno, gracias Félix por darme esta oportunidad de estar entre tus amigos, ¿no? De manera que para mí es un privilegio que me dé la segunda oportunidad de conversar en tu programa y espero que no sea la última. Así que estamos en la mejor disposición, Félix. Sabes que este canal está a su disposición siempre. Gracias, muy amable. Vamos a arrancar de lleno de una vez, pero vamos a irnos por el lado más económico que la parte política, que va ligado. Pero primeramente vamos a preguntarle cómo usted ve que va el país. Bueno, si uno escucha al presidente de la República, como aconteció ahora el pasado 27 de febrero, en ocasión de la rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, uno piensa que todo está bien. Y a decir verdad, para las autoridades, para el gobierno y para los popis, que este es un gobierno de popis, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, pues pudiéramos decir que sí, que las cosas marchan bien. Ellos viven en una burbuja y todo el que vive en una burbuja naturalmente tiene que percibir las cosas, tiene que sentir las cosas de una manera positiva. Pero lo propio no le acontece a los guaguaguá, es decir, a los sectores de menores ingresos, a la población pobre, a la población dominicana más vulnerable, que es la gran mayoría. Yo diría que sobrepasa, se aproxima al 80% del total de la población dominicana, que vive su vida diaria degradada. Y yo creo que cuando esa población escucha al presidente de la República decirle que la economía ha crecido, por ejemplo, a través del Producto Interno Bruto, la gente dice, bueno, pero tal vez creció en el Banco Central, tal vez creció en el Palacio Nacional, probablemente creció en el Ministerio de Hacienda, pero no creció en los hogares dominicanos. ¿Y por qué la población dice eso? Bueno, lo dice porque aun cuando la economía ha crecido, como fue, digamos, el año 2021, que con el rebote estadístico creció en 12.3%, la población dominicana no vio crecer sus ingresos monetarios en 12.3%. Por el contrario, hoy día el costo de la canasta básica familiar resulta incosteable para los ingresos monetarios, para los salarios y los sueldos que recibe la población dominicana. Entonces ahora, para enero del 2024, el presidente dice que la economía creció en 4.6% y que eso muestra una recuperación económica. Pero resulta que es cierto que tuvo un desempeño de 4.6% en enero del 2024. Pero ¿por qué tuvo un 4.6%? Porque se compara con enero del 2023 y en enero del 2023 la economía no creció. Y cuando usted compara un número, cual que sea, con un número casi inexistente como fue 0.4% en enero del 2023, se proyecta, se muestra como si la economía creciera mucho. La economía tuvo un desempeño tímido, si se quiere. Usted pudiera decir, siendo respetuoso de la teoría económica, siendo respetuoso del rigor de la ciencia económica, decir que la economía comienza a recuperarse. Esto sí usted pudiera decir, frente a decir que la economía tiene un crecimiento robusto y que incluso supera a muchos países de la región. No olvidemos que durante todo el año 2023, Félix, la economía apenas creció en 2.4%, que es el desempeño económico más bajo que ha tenido el país en los últimos años, cuando la economía normalmente crece alrededor de un 5-6%. Es más, durante todo el año 2023, las autoridades actuales del Partido Revolucionario Moderno dijeron que la economía iba a crecer en 4.5%. Luego la reestimaron varias veces hasta colocarla en 2.5%. Y aún así no pudieron, lograr la meta del 2.5% porque creció en 2.4%. Se habla mucho de los préstamos que ha hecho el gobierno.
¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, este es un gobierno campeón en endeudamiento. El gobierno que más se ha endeudado en la República Dominicana se llama el gobierno de Luis Abinader. Pero lo decimos como palabra hueca, como decía Juan Bosch. No, lo decimos sustentado a los propios datos estadísticos que ofrece la Dirección General de Crédito Público. Me estoy refiriendo a que la deuda pública dominicana, la del gobierno central, ha aumentado en alrededor de 16.000 millones de dólares. En agosto del año 2020, el gobierno dominicano le debía al mundo y a los acreedores locales dominicanos alrededor de 39.000 millones de dólares. Y hoy debemos cerca de 55.000 millones de dólares. Lo que significa que yo no sé de dónde las autoridades del gobierno dominicano se les puede ocurrir decir que la deuda ha bajado. Y para decirlo, Ellos lo dicen y tienen una explicación. Sí, ellos acuden. ¿Se puede dar esa explicación económicamente? ¿Cómo no? Ellos acuden a un indicador que se llama la presión de la deuda pública, que es dividir la deuda pública, el saldo de la deuda, dividirlo por el tamaño de la economía. Y eso da un indicador, da un parámetro. Y ellos dicen que se redujo la deuda pública, la presión de la deuda pública, y que hoy día está situado en torno a un 44-45% del PIB. Pero ¿qué pasa? ¿A qué dominicano o a qué ciudadano del mundo se le puede ocurrir que si tiene una relación comercial con un banco y en el año 2023 usted le debía a ese banco $1,000 y hoy, marzo del 2024, usted le debe, digamos, $1,050, pues obviamente no puede decir que hoy debe menos que en el año 2023. Si en el año 2023 usted debía $1,000 y ahora debe 1,050 o 1,100 o 1,500, jamás podrá decir que debe menos. Aún usted gane más. ¿Y las recaudaciones del gobierno cómo están? En versión a los ingresos, a los gastos. Mire, el gobierno vive diciendo, y uno le escucha al director de aduana, al director de la DGI, a impuestos internos, decir que cada mes que rompieron récord en recaudaciones fiscales. Y uno se pregunta, pero ¿qué hogar dominicano o qué hogar del mundo, qué hogar estadounidense que rompe récord todos los meses ingresándole más dinero, ya sea por la vía de los negocios, ya sea por la vía de los salarios o de los sueldos, se va a endeudar más? Se supone que si usted tiene más ingresos, se endeuda menos, porque no tiene sentido que usted, teniendo más dinero, se endeude más. Usted se endeuda más cuando usted tiene dinero insuficiente para cubrir sus gastos. Y resulta que como la deuda del gobierno dominicano ha aumentado en forma significativa, y ya dije que en torno a los 16.000 millones de dólares en 3 años y medio que lleva el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, es la mejor muestra, la mejor evidencia de que los ingresos fiscales no es verdad que han roto récord como ellos dicen. Y si han roto récord, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Y decir que sí, que rompieron récord, entonces no lo han sabido gastar. Porque este gobierno ha gastado en lo que va de gestión 4.2 billones de pesos dominicanos. Pero no los billones norteamericanos, sino los billones en español. Que eso quiere decir una cifra de 13 dígitos. Es decir, un número de 13 dígitos, 4.2 billones de pesos. El gobierno que más ha gastado en la historia de la República Dominicana. ¿No sería que el dinero que tiene que completar para los gastos? Porque este mismo ejemplo se lo puse y estuvimos hablando en esa misma silla con el director de presupuesto, con José Rijo Pérez. Entonces, el análisis que llegamos, o sea, que en la conversación, es que si tú tienes un por encima de deuda de pagar mensual y los ingresos son menos, tú vas a la tarjeta de crédito y completas lo que te debe. Entonces, eso es lo que está pasando con el país. Algo parecido. El gobierno tiene juegos, rejuega, como la familia de cualquier país rejuega con la tarjeta, ¿no? Y es un recurso financiero que utilizan los hogares dominicanos, y el gobierno dominicano también hace un rejuego. Y uno de esos rejuegos es construir un mito. Esto es un gobierno mitológico, ¿no? Vive construyendo mitos, y que la deuda pública ha bajado, porque bueno, presenta los datos de la presión de la deuda pública,
respecto al PIB y muestra que antes era, por decir un número, 52, 53% y ahora es 44, 45% o 47%, el dato que sea. Pero fíjense que es en por ciento. Y los números cuando son en por ciento, cuando son en números relativos, son engañosos. En cambio, los números que yo te estoy dando no son en por ciento, son números absolutos. Por eso yo digo, sin ningún tipo de posibilidades de equivocación, que este gobierno debe hoy día 16.000 millones de dólares más que lo que debía en agosto del año 2023. Y cualquier hogar dominicano, cualquier hogar del mundo que deba más hoy que lo que debía en el pasado, no puede decir que su deuda ha bajado, aún esté ganando más dinero, que no es el caso dominicano. El gobierno dominicano no está ganando más dinero. Y si está ganando más dinero, entonces significa que es un mal administrador, que ganando más dinero se endeuda más y gasta malo. Si usted tuviera en la mano la economía dominicana, ¿qué haría diferente de lo que está haciendo el gobierno? Casi todo, porque empezando porque el gobierno de cada 100 pesos que gasta, apenas se destina a la inversión pública, vale decir el gasto de capital, vale decir gastar dinero en construir obras que aumenten el patrimonio, la riqueza de la nación dominicana, está gastando de cada 100 pesos, 13 pesos. Yo no haría eso. O mejor dicho, yo no soy presidente. Si yo fuera asesor de un presidente, como he sido colaborador del presidente Leonel Fernández en los distintos gobiernos, y lo seré a partir de agosto del año 2024, pues no le diría que en vez de gastar 13 pesos de cada 100, como gasta el gobierno de Abinader, gaste 20, gaste 21, gaste 22. ¿Por qué, Félix? Porque a mí se me ocurra, porque a Iván Jóvenes Cortiña entienda de que es bueno gastar más, en vez de 13, gastar 20 o 21. No, hay un fundamento. Es que cuando usted gasta, digamos, se compra unos zapatos, se compra una camisa, se compra una correa, o bien se lo toma en diversión, sí, hay bebida alcohólica. Mueve la economía. Mueve la economía momentáneamente, pero eso no es sostenible. En cambio, cuando usted construye una casa, cuando usted amplía su casa, cuando usted compra un carro y se pone a trabajar, pone a mover el dinero, mueve la economía y al mismo tiempo hace que la economía crezca, pero en forma sostenida. Porque cuando usted consume, ¿no?, usted lo ingiere, hace la digestión y adiós. En cambio, cuando usted invierte en un negocio, pone un salón, pone un canal de televisión o pone una compañía de lo que usted tenga competencia, va a generar ingresos. Va a tener gastos y va a generar ingresos. Por lo tanto, no es lo mismo gastar que invertir. Y este gobierno lo que ha hecho es gastar mucho e invertir poco. Entonces, ya usted haría algo diferente. Pero muy diferente. Pero solamente le puse ese ejemplo que tiene que ver con el gasto de capital. También puedo ponerle muchos otros ejemplos. Digamos, que un dato muy importante. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el gobierno de Luis Abinader, que es un gobierno que lo preside un economista, gasta menos dinero a favor de los pobres que antes. Quiere decir que antes en el país se gastaba alrededor de... Todo eso bono gas, bono luz, bono vaina, sí, lo que han hecho es cambiarle los nombres, pero eran los mismos programas sociales que cuando Leonel Fernández, que fue el que concibió esos planes y lo implementó, ¿no? Y otros lo han ido ampliando y le han cambiado el nombre. Es el mérito, ¿no? Pero entonces, en los gobiernos de Leonel Fernández, para los pobres, Leonel gastaba, de cada 100 pesos que gastaba, entre 46 y 47 pesos lo gastaba a favor de los pobres. Ahora, en esta actual gestión del PRM, gastan de cada 100 pesos, gastan 43 y 44 pesos. Quiere decir que gastan menos para los pobres. Y cuando usted gasta menos para los pobres, quiere decir que usted le da menos importancia a los pobres que a los ricos. Y por eso que los mismos PRMistas dicen que esto es un gobierno de popi. Como han dicho ellos, ¿no? Y nosotros, en cambio, prometemos un gobierno de pop y guá. Es una combinación, porque los popis son dominicanos, usted tiene que tomarlo en cuenta, pero son más los guá, ¿no? De ahí que sería un gobierno de pop y guá. En ese gobierno de pop y guá, ¿tienen ustedes cómo revertir la percepción y la ganancia de las elecciones municipales pasadas, para que el pueblo en 2 meses se dé cuenta de la teoría de que es un gobierno de percepción, de crearle a la gente una esperanza que no es lo que está viviendo? ¿Cómo
piensan ustedes cambiar esa mentalidad del pueblo dominicano para aumentar los votos para el 19 de mayo? Mira, nada dura para siempre. Y el gobierno, para crear esa percepción de la que usted habla, para crear las condiciones subjetivas de las que hace referencia en su pregunta y su ponderación, ha gastado el año pasado, 2023, gastó cerca de 9.000 millones de pesos en publicidad gubernamental, para crearle un mundo de fantasía a la gente de que las cosas están bien. Y en las primeras 7 semanas del año 2024 gastó 365 millones de pesos en publicidad también, cuando en el mismo periodo del año 2023, las primeras 7 semanas, gastó 100 millones de pesos para crear esa falsa opinión de que las cosas andan bien en la República Dominicana. Pero nada dura para siempre. Eso es insostenible. Al final la gente se da cuenta, pero es que estamos construyendo un país imaginario que realmente no es el que vivimos en nuestros hogares. Mira, el Partido Revolucionario Moderno dijo que movilizó a toda su gente, que toda su maquinaria fue a votar en las elecciones municipales de febrero del año 2024, el 18 de febrero. ¿Y cuánto votaron a favor del PRM, de todos los candidatos del PRM? 1.900.000 dominicanos, con todos los partidos aliados, ¿no? Ahí están la sumatoria de los 22 partidos de los que ellos hacen referencia. ¿Con cuánto debe ganar un partido, el que sea, las elecciones presidenciales del año 2024, 19 de mayo, ¿no? Que van a ser las elecciones presidenciales? ¿Cuánto debe sacar un partido o un candidato? Alrededor de 2.900.000 votos. En número redondo estoy hablando. Eso asumiendo que se abstenga el 70% de la población, que siempre se ha abstenido en los periodos de elecciones presidenciales. Si esa población va a votar, pues obviamente al gobierno le faltaría, al gobierno de Abinader, al candidato Abinader, le faltaría 1 millón de votos. Como están gastando mucho dinero en publicidad, y como hasta la belleza cansa, y como nada dura para siempre, probablemente cuando lleguemos a mayo no podrán alcanzar con ese relato que tratan de construir gastando mucho dinero en publicidad, de que voten ese 1 millón de dominicanos, que voten a favor del candidato Luis Abinader. Yo creo que si la población dominicana decide ir a votar ahora en mayo del año 2024, que serán unas elecciones distintas, porque estamos hablando de que el dominicano no siempre se siente representado con los alcaldes. Los dominicanos se sienten representados o bien rechazados por los presidentes, por un presidente. Ahora se va a votar por el que va a dirigir los destinos del país. En mayo es con Leonel, como decimos nosotros, ¿no? Y yo pienso que la abstención, que fue la más alta de la historia de la República Dominicana ahora en febrero en las municipales, no se va a repetir en mayo del 2024, va a disminuir. Y si la abstención disminuye, a mí no me cabe la menor duda que va a haber una segunda vuelta. Porque como la oposición a nivel presidencial no va unida, va dividida, va Leonel Fernández encabezando la boleta de la Fuerza del Pueblo y un grupo de partidos que lo apoyan, como el PDI, el PQDC, está también el grupo que dirige el grupo Rebelde, que dirige Juan Ubiere, y otras organizaciones. Está también por el lado del Partido de la Liberación Dominicana el señor Abel Martínez, que no tiene otro partido aliado, y está luego el partido de gobierno, que tiene también unos 16, está 17. El PRD. Está el PRD, pero a nivel presidencial, sí, correcto, lleva a su... Bueno, hay 8 candidatos presidenciales, tengo entendido. Pero yo digo en la alianza con ustedes. Sí, solo que a nivel presidencial... No va a la alianza. En esa teoría, que habían 2 teorías corriendo en el país. Una que decía que deberían ir juntos en la primera vuelta. Y otros, esa no se dio. Y otros que decía que fueran separados, que era más conveniente. ¿En cuál de las 2 usted se inscribe? Yo era y soy partidario de haber llegado a un acuerdo a nivel presidencial para la primera vuelta. Y lo digo porque siempre existen riesgos. El riesgo
nunca es cero. El riesgo es 1 en adelante. Entonces, como existe la posibilidad de que alguien pueda ganar en primera vuelta, porque nadie puede decir en forma absoluta que nadie va a ganar en primera vuelta. Usted puede ponderar y decir que es difícil ganar en primera vuelta, y lo acepto. Y yo creo que también es difícil. Ciertamente lo entiendo así, pero tampoco puedo negar que existe La alguna posibilidad de que pueda pasar. Y entonces, ¿y si pasa? Ahí se quedaron enganchados los dos. Ya no hay un mañana. Entonces, de ahí mi argumento de que lo más conveniente era de que fuéramos aliados en una primera vuelta. Ante ese hecho cierto, porque ya una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, no hubo alianza a nivel presidencial, sino que el acuerdo se fundamenta en que el que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo lugar. Bueno, pues ahora es trabajar para que cada partido, cada candidato logre la mayor cantidad de votos posible. Nosotros tenemos la mejor, digamos, oferta electoral, porque como usted puede fijarse, ¿a quién ataca el gobierno? ¿A quiénes atacan los servidores, las bocinas, los comunicadores y demás? ¿A quiénes atacan el gobierno? ¿A quién ataca? A Leonel Fernández. ¿Y por qué lo ataca? Porque sabe que la amenaza, porque sabe que está en segundo lugar, porque sabe que puede hacer un buen papel a tal punto que propicia una segunda vuelta, y entonces una segunda vuelta potenciar todas las posibilidades y ganar Leonel Fernández. Así lo veo yo en el análisis que puedo hacer de cara al 2024. ¿Y cree usted que cumpliría la otra parte la cuestión de la alianza? Mira, es un riesgo, ¿no? Una de dos. Yo pienso que sí, que va a cumplir. Porque recuerda que tenemos acuerdo a nivel, primero tuvimos acuerdo a nivel municipal y se respetó. Tenemos acuerdo a nivel congresual y creo que se va a respetar, ¿no? Y entonces, ¿por qué no entender que puede también respetarse a nivel presidencial? Fíjate, si no lo respetan, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que la gran militancia, la gran simpatía que pueda tener el Partido de la Liberación Dominicana, ¿por quién va a votar? Bueno, por quien ellos tienen como el referente más cercano, Leonel Fernández, que lo conocen, que lo llaman por su nombre, que lo abrazan, que se pueden tomar una fotografía, que una imagen, ¿no? Que no acontece con otros. ¿Con quién la gente quiere tomarse una imagen cuando llega uno de estos líderes dominicanos? Con Leonel Fernández. De manera que las posibilidades son amplias, ya sea porque se dé el pacto a nivel formal o ya sea porque se dé a nivel de hecho. Tienen hasta el próximo lunes para elegir los candidatos vicepresidenciales. Bueno, ese es un desafío que tienen todos. Yo creo que siempre la fórmula que tienen todos los candidatos presidenciales es que el mejor candidato a la vicepresidencia es el que nos resta. Y partiendo de ahí, todos los candidatos presidenciales tienen la posibilidad de elegir a alguien que nos reste. Yo no soy Leonel Fernández, no tengo el candidato en mis manos del que puede ser ese candidato a la vicepresidencia, pero a mí no me cabe la menor duda que a quien designe, a quien elija el compañero Leonel Fernández como su acompañante de boleta, va a honrar esta mutual. Si fuera usted que tuviera que elegir, ¿elegiría un hombre o una mujer? Yo me basaría en estudio de mercado. Yo no soy de los que me manejo por impresiones, no soy de los que me manejo por lo que yo pueda pensar solamente. Bueno, en este momento se necesita manejo de mercado. No. En las otras ocasiones, el vicepresidente histórico de Leonel Fernández fue Rafael Albuquerque, porque no molesta, porque es tranquilo, porque no hace sombra. Lo que pasa y es un gran profesional. Sí, usted se lleva del mercado, pero cuando el mercado usted lo mide, y lo mide con un instrumento que sea, digamos, robusto, ¿no? Como una encuesta bien hecha. Sí. Una vez realizado y auscultando el mercado, si te dijese que conviene una mujer, si te dijese que conviene un hombre, o bien si te dice que correctamente de alguna demarcación geográfica de la República Dominicana, entonces usted se va por ahí. Yo me imagino que el compañero Leonel Fernández habrá hecho algún estudio o estará haciendo algún estudio y lo va a ponderar, ¿no? Además de otras cualidades que debe tener un candidato vicepresidencial, que como dije, la fórmula es, y eso es axiomático para cualquier candidato, que nos reste. Y a mí no me cabe la menor duda que eso va a pasar con Leonel Fernández.
En las elecciones congresionales, que ya tenemos definido una alianza en 25 lugares, porque hay posibilidad de ampliar la alianza todavía. Pienso que no, que ahora para el día 7 de marzo es la fecha, y aunque se han estado haciendo prestos, ¿no? De hacer algunos ajustes, no pienso que haya ya tiempo. De todas maneras, quedan todavía 48 horas. Hay demarcaciones que si van divididos ya se saben que no van para ningún lado. Sí, por ejemplo, Santiago, hay una serie de sitios. Mira, Demóstenes Martínez está posicionado en primer lugar allá. Naturalmente, una ayudita adicional del Partido de la Liberación Dominicana lo consolida. Recuérdate que el candidato a senador por el partido de gobierno es un candidato que se desconectó de Santiago, tanto de su base social, profesional, como de la base de su partido. Dijo la presidenta del Partido Revolucionario Moderno de Santiago que el candidato a senador no tiene estructura. Entonces, si ella lo dice, yo le tomo la palabra y respondo. Un candidato que no tenga estructura no puede ganar una elección, no importa que sea candidato a regidor. Entonces, en el caso de Demóstenes Martínez sí tiene una estructura. El Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, que está alineada 100%, ahí no hay algunas diferencias como a veces se daba y se da con otras candidaturas. A nivel de senador, la Fuerza del Pueblo está al unísono en Santiago apoyando a Demóstenes Martínez. De elecciones a elecciones, se van creando métodos de marrullas políticas, porque no es fraude electoral, sino habilidades para captar el voto, que todos los partidos lo usan, pero que va variando dependiendo de las elecciones y dependiendo de lo que tú lo dejes. En la elección pasada se ha alegado que había muchas compras de cédulas, que siempre lo ha habido, pero que estas fueron hechas a lo público, con una carpa, con una cosa. ¿Qué tienen ustedes pensado para contrarrestar esa situación si se da de nuevo? Que no creo que se dé, porque en materia electoral son procesos que se van pasando y se van modificando cada elección. La Junta va tomando medidas y se va creando una nueva. Lo penoso es que la Junta no tomara medidas en algo que era previsible. Es decir, era muy fácil advertir, porque las carpas no se montan de manera automática. Hay un proceso logístico que requiere de instalación. Y eso se hizo a la vista de la seguridad de la Junta Central Electoral. De manera que yo creo que la Junta Central Electoral se hizo de la vista gorda con ese tema. Nosotros vamos a someter un recurso próximamente por ante la Junta Central Electoral, un recurso legal, llamando la atención, solicitándole, pidiéndole a este organismo electoral de que tome medidas precisas y concretas respecto a tener un mayor orden en la parte de afuera de los centros de votación. votación. Por supuesto. Porque adentro no pasan tantas cosas. No, casi adentro no. te roban los votos con los conteos, pero sí, ahí es tranquilo. Sí, y entonces ahora en las municipales lo que parecía era un mercado persa. Hay imágenes por doquier en las redes sociales de a cómo vendían los votos, desde 500 pesos hasta 2.000 pesos dependiendo quién fuere. Entonces, yo estimo, Félix, yo estimo que el Partido Revolucionario Moderno gastó entre 900 pesos y 1.200 pesos por cada voto. Estimo yo. Oiga bien lo que le estoy dando. Pero te repito que siempre se ha dado la compra de cédulas, lo que varía. De esta forma descarada que se compró adelante a todo el mundo, pero porque lo dejaron. Porque si los partidos de oposición se plantan ahí afuera y llaman un show en la primera, porque son cosas individuales que se dan en cada lado. Entonces, si se plantan y hacen que la quite y la policía electoral quita la primera carpa en un lado, porque son muchos centros de votación, y van quitándola, la van desmontando, pero para eso tiene que haber una actividad masiva y participativa de la oposición que no se vio en estas elecciones. Yo creo que lo que debe haber voluntad en la Junta Central Electoral para corregir situaciones como esa. Porque tal vez la Junta no puede evitar que un partido compre cédula, porque pueden hacerlo hasta en un hoyo. Sí, ¿no? sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer la Junta Central Electoral? Que lo hacía en el pasado, seguir emitiendo duplicado de cédula hasta el mismo día de la votación, hasta las 6 de la tarde. ¿Ya le pidieron eso a la cédula? Sí, a la Junta. Pero ellos han resolutado diciendo que no van a entregar más duplicados.
Porque antes se hacía. Sí, se hacía. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque uno piensa Convénzanlo, convénzanlo. si no lo van a hacer, si no lo están haciendo, es como coincidir con el que está cometiendo, el que tiene posibilidad de cometer ese tipo de situaciones, que normalmente es el partido de gobierno. Que si bien es cierto que en el pasado siempre se ha dado, y estamos hablando desde los gobiernos de Balaguer, Sí, sí. no menos cierto es que este gobierno ha roto el récord en comprar cédulas y en hacer... Pero les repito, porque lo han dejado. Porque el problema es que cuando tú descuidas la plaza, el otro se aprovecha. Sí, sí, pero ante la ausencia de un organismo regulador que no impone las reglas. Existen las reglas, pero no las ejecuta. En el día de las elecciones. Porque está prohibido hacer activismo político alrededor de las mesas pero electorales. Pero lo hacen toditos, se ponen un babero grandísimo. No, la fuerza del pueblo fue respetuosa. Que yo nunca he estado de acuerdo con los baberos. La fuerza del pueblo fue respetuosa de eso. No habían, excepto el delegado, el supervisor. No, era porque no había gente que lo respetaron, porque no había gente para ponerlo ahí afuera. No había recursos. Exactamente. No había recursos. Tal vez si hubiese habido recursos. Recuerda que se mueven, ya nadie se mueve. No le entregaron 48 horas antes los recursos. Y cuando fuimos a cambiarlo al banco no había papeleta de 100. Entonces no es lo mismo. Quiere decir que ustedes no pudieron comprar. No pudimos apoyar en la logística para la gasolina, para la comida de los compañeros, para el transporte. Todo lo que se lleva lo que es un proceso Los partidos electoral. de oposición no pueden comprar cédulas. Quienes compran cédulas son los popis. ¿Usted ha visto a los guau? No, quienes compran cédulas son los que están en el gobierno, los popis, sea quien sea. Los popis, es que es un gobierno de popis. Independientemente. Fueron ellos que lo dijeron. Un gobierno de popis no es la fuerza del pueblo. No, pero yo sé que en cuanto a la compra de cédulas, el que tiene más dinero compra más. Mire, usted, y ya en los barrios, si no hay logística, nadie se mueve a votar. Usted nunca ha visto un guau comprando un artículo de marca. Compra una réplica, compra una falsificación. Ahora usted ve a los popis comprando la marca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene poder, tiene poder adquisitivo. Entonces el partido de gobierno compra cédula y mucha, y otras cosas que hace porque tiene recursos para eso. Yo le dije que gastó entre 900 y 1.200 pesos por cada elector dominicano. ¿Y usted sabe cuánto dice la ley que debe gastarse por cada elector dominicano en unas elecciones municipales? 87 pesos con 50 centavos. Lo que significa entonces que mucho a poco el PRM gastó dinero en esta campaña electoral. Y eso que yo no te estoy diciendo, Félix, cuánto gastó el gobierno del PRM en exceso, fuera de lo que gastan los partidos. Este gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader gastó alrededor de 9.000 millones de pesos más de lo que gastó en igual periodo de las primeras 7 semanas del año 2023. Ahora en el 2024. Y uno se pregunta, ¿y por qué gastó tanto? ¿Por qué ese exceso? ¿Es que el presupuesto se lo permite? No. El presupuesto le permite gastar alrededor de 7% de incremento de gasto público para este año 2024 comparado con el 2023. ¿Usted sabe cuánto gastó en las primeras 7 semanas de incremento? 12%. Es decir, 5 puntos porcentuales más. Si lo gastó, lo hizo coincidir con el proceso electoral municipal dominicano que vivimos los dominicanos. Pero yo no creo que los dominicanos sean tan tontos como para no advertir eso ahora con mucho más fuerza y darse cuenta que como la mayoría de la gente, el 69% de la población que dicen las encuestas se quejan de que hoy día están más mal que antes, yo no creo que ellos repliquen eso y duren 4 años más quejándose, no en 69, sino en un 80%, porque el Partido Revolucionario Moderno va a hacer una reforma fiscal si gana las elecciones. Y si hace una reforma fiscal, el pueblo dominicano lo que tiene que estar viendo es más impuestos. Si el PRM pierde, ustedes tienen que hacer la reforma fiscal también. Nosotros no tenemos contemplado hacer reforma fiscal en un programa de gobierno. El que estamos ya finalizándolo, ya está finalizado, estamos solamente a nivel de la corrección de estilo, lo que se le llama la auditoría gramatical. Nosotros no planteamos una reforma fiscal. Nosotros sí planteamos hacer ajustes importantes en el gasto público y naturalmente reducir la evasión fiscal, reducir la elusión fiscal, y eso implica tener una voluntad y tener capacidad gerencial. Recuérdate que este es un gobierno que llegó al límite de su competencia, ¿no? Este gobierno ha demostrado
por la cantidad de errores que comete y echa para atrás, por la cantidad de medidas que anuncia y luego tiene que echarla para atrás. Este es un gobierno que vive reculando, ¿no? Y cuando un gobierno, hay gente que dice, no, es humildad. Es que el presidente de la República es humilde y sabe escuchar a la gente y echa para atrás la medida que ha anunciado. No, o bien, cuando se equivoca, corrige. Es que mira, es verdad que rectificar es de sabio, pero cuando usted rectifica cada rato, usted lo que es un ignorante. Y por no decir una palabra más fuerte. Entonces, a partir del 19 de mayo, exhorta para que voten por su candidato y además, tanto en República Dominicana como aquí en la circunscripción número 2 del exterior. Naturalmente, mi llamado como vocero de la Fuerza del Pueblo es para que todos los dominicanos, la diáspora que reside en los distintos demarcaciones de los Estados Unidos, y obviamente, como esto se ve por internet, sí, en cualquier parte del mundo, incluyendo el territorio de la República Dominicana, vayan militantemente, en forma ordenada y disciplinada, a votar. Que la única manera que tiene el pueblo dominicano de zafarse de esta tragedia, de este gobierno mitológico que tenemos, es acudiendo en masa a votar y reducir la gran abstención que hubo en las elecciones municipales. Si la población dominicana decide hacer eso y vota en forma masiva, no hay forma que el gobierno de Luis Abinader pueda reelegirse. Porque de no hacerlo, entonces estaríamos de manera indirecta religiendo la incapacidad. Y yo no creo que el pueblo dominicano se merezca eso. Yo le hago un llamado a la población dominicana a que acuda a votar a favor de todos los candidatos de la Fuerza del Pueblo, a diputados de ultramar, a los candidatos a diputados en las diferentes circunscripciones de la República Dominicana, los senadores también de las 32 demarcaciones del país y obviamente del presidente de la República, que va a ser el próximo presidente de la República y que fue presidente del país, Leonel Fernández. La persona más capaz, más preparada, experto en manejo de crisis, que puede resolver el nivel de problemas que tiene el país. Ese es el llamado que le hago a los dominicanos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy y espero que la próxima vez que pase por aquí, por Miami o cuando esté allá, que quiera dar cualquier información, estamos a la orden. Le prometo, Félix, que vendré para celebrar. Voy a venir acá a Miami a celebrar con los compañeros de la Fuerza del Pueblo el triunfo de la Fuerza del Pueblo, porque yo sé que la Fuerza del Pueblo aquí en Miami le va a aportar al triunfo de Leonel Fernández, ¿no? Haciendo que los dominicanos que viven en esta ciudad voten el 19 de mayo por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en la casilla 3, color verde. Bueno, señores, seguimos compartiendo con nuestros amigos y estamos aquí en TV Hispanic. Usted está viendo TV